Muy buenos días a todos, al regresar es el profesor Irving Cortés Quispe de la del CTA. Hoy día vamos a tocar el tema, paralelogramo. El paralelogramo es un instrumento por el cual se va a trabajar en física y mayormente para proceder a algunos ángulos y algunos aspectos de la física. Por lo cual vamos a tocar una introducción para que nos dé a conocer este tema. Nos dice que un paralelogramo es un polígono el cual está formado por cuatro lados, o sea, sus cuatro lados son iguales, y que se caracteriza porque sus lados opuestos son paralelos, tienen paralelos, o sea, si el lado izquierdo es paralelo al lado derecho, entiendes que tienen la misma altura, la misma longitud, eso quiere decir que son paralelos unos de otros, lo que quiere decir que dichos lados se encuentran a distancias iguales con respecto a su longitud. Este cuadrilátero es atravesado por un par de diagonales. Las diagonales se trazan del vértice de una esquina. Por ejemplo, ustedes cuando están en un cuarto cerrado, ese viene a ser lo que es un cuadrado o un cuadrilátero, en este caso. Y la esquina sería sería el vértice. Y la diagonal partiría de esa esquina hacia la otra esquina que está a tu espalda. Entonces, ese sería lo que es una diagonal. ¿Ya? Entonces, el cuadrilátero es atravesado por una parte de diagonales que coinciden en un mismo punto. Coinciden en un mismo punto porque parten de un mismo, ¿cómo se llama? De un mismo ángulo y también de una misma vértice. Siendo este punto medio de dichas diagonales, o sea, el punto medio va a ser las diagonales. Una peculiaridad es el hecho de que todos los ángulos consecutivos dan un total de 180. Los ángulos que se van a formar en cada esquina del cuadrilátero van a dar un ángulo de 180 grados. Para ello les voy a demostrar una imagen, como no te les mencioné. Imaginémonos que ustedes están en un cuarto y están en un punto determinado acá. Entonces, este lado viene a ser los ángulos formados dentro del cuadrilátero. La diagonal sería la participación desde ese punto de aquí hasta el punto extremo, del otro punto hasta el otro punto extremo. Y como pueden ver, parten de las vértices de cada esquina. Entonces, eso viene a ser las diagonales. Como parten de cada esquina, parten y son colocadas en la parte del medio, como pueden ver. Luego nos dicen que los ángulos, este ángulo va a ser igual a este ángulo va a ser igual a este ángulo. También nos dice de que los ángulos totales, todos estos ángulos van a formar ¿cuánto? 180 grados. Ahora vamos a conocer el concepto básico del paralelogramo. Un paralelogramo que consta de cuatro lados, cuya condición debe cumplir es que sus lados opuestos tengan la misma longitud. Si arriba mide 5, abajo también. Si a la izquierda mide 4, el lado derecho va a medir 4. Y sean paralelos, por lo cual paralelos es que quiere decir que uno está del lado del otro. Si en la parte de arriba hay uno igual, en la parte de abajo también son iguales. Si en la izquierda hay una línea hacia arriba, en la derecha también tiene que haber una línea hacia arriba y tener que la misma longitud. En la vida diaria es posible que las personas se topen a menudo con estas figuras paralelogramos, ya que son incontables los objetos que se pueden tener en forma, ya sea un libro, una regla, un escritorio, una tabla, entre muchos otros. Incluso, como antes le mencioné, su mismo cuarto. Entonces, hemos visto varias cosas formadas por paralelogramos. De esta forma, como les digo, es la representación de un paralelogramo. Como antes le mencioné, si este lado mide 5, el otro lado también va a medir 5. Y como pueden ver, tienen la misma longitud, por lo cual son paralelos. Por ejemplo, acá este lado de acá es B, también este lado es B, porque tienen la misma longitud y como pueden ver, son paralelos.
La palabra paralelo etimológicamente se encuentra compuesta por el latín paralelios, cuyo origen se encuentra en el griego para que signifique junto a y alelón que significa mutuamente. Por otro lado, el sufijo grama significa escrito o dibujo. Entonces podemos entender que viene a ser el significado de junto mutuamente respecto a un dibujo. O sea, como antes lo hemos visto los dibujos como se representan, paralelogramo de uno al costado del otro y tienen la misma longitud. ¿Por esa qué razón? Tiene esta coherencia con la palabra latín que le han puesto. Características de un paralelogramo. Vamos a ver sus características del paralelogramo. Entre las características o propiedades del paralelogramo se tienen las siguientes. Sus lados opuestos deben tener la misma longitud. Si el lado derecho mide 5, el lado izquierdo también va a medir 5. Entonces, es así de cómo se está formando. El segundo punto nos dicen, de una de las características del paralelogramo, nos dicen que los mismos lados opuestos deben ser paralelos entre sí. ¿Son paralelos? Claro, porque tienen la misma longitud, sí. Por eso que tienen tener los mismos lados deben ser paralelos. Otro punto nos dicen que la suma de sus ángulos internos, es decir, miden 360 grados. Sus ángulos internos que hemos visto deben medir 360 grados. Entonces, es así de cómo se va a formar también otra característica fundamental de los paralelogramos, que sus ángulos internos viene a ser que miden 360 grados. Otro punto importante es que todo paralelogramo es un cuadrilátero. Cuadrilátero, cuatro lados. Cuadrilátero, por eso que dice cuadrilátero, cuatro lados. Pero no todo cuadrilátero es un paralelogramo. En otras palabras, nos dicen que todo cuadrilátero no es un paralelogramo. Sus ángulos opuestos son iguales. Por ejemplo, cuando te le mencioné el ángulo, en este caso, de la figura, de esta figura, en este caso, esta figura, sus ángulos opuestos, este es un ángulo opuesto a este. Como pueden ver, sus ángulos opuestos son iguales. A eso nos quiere decir que cumple la otra característica fundamental del paralelogramo. Luego tenemos sus diagonales se dividen en dos partes iguales por el punto donde intersecta. Antes les mencioné las diagonales que se parten de las vértices, de un lado, de un extremo a otro. Esas vienen a ser las diagonales que dividen en dos el paralelogramo. La suma de los cuadrados en sus diagonales es igual a la suma de los cuadrados de sus lados. O sea, cuando vamos a sumar los cuadriláteros, va a ser igual a las diagonales en la suma de sus vértices. Entonces, por ejemplo, los cuadriláteros tienen cuatro lados, sumamos esos cuadriláteros, va a ser igual también a sus diagonales. ¿Ya? Eso nos quiere decir. Sus diagonales, los diagonales los dividen en triángulos iguales. Por ejemplo, en antes hemos visto acá, vamos acá a la parte de arriba, vemos acá, yo parto una línea de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí, me forma un triángulo aquí y un triángulo acá. Eso quiere decir de que cuando hago un corte de extremo a extremo, voy a formar lo que es un triángulo. Eso quiere decir de que sí se forma un triángulo. Entonces las diagonales forman un triángulo. Las bisectrices de sus lados opuestos son paralelas y las de sus lados adyacentes son un ángulo recto. Las bisectrices. ¿Qué quiere decir las bisectrices? De sus ángulos opuestos. Esto viene a ser las bisectrices. Cuando nosotros hacemos una paralela, tenemos que aquí parten los ángulos. Este ángulo de aquí lo parte. Este ángulo de aquí lo parte. Entonces, este viene a ser las bisectrices que nos están mencionando. Y las de sus lados adyacentes forman un ángulo recto. De sus lados adyacentes, estos son sus lados adyacentes, cuando los partimos, ¿ya? De este lado, sus ángulos adyacentes forman un ángulo de 90 grados. Esta esquina de aquí mide 90 grados, esta esquina de aquí mide 90 grados.
Es por eso de que de esa manera nos están demostrando una otra característica de sus ángulos, que muy bien enterado y su ángulo recto. Por ejemplo, acá vamos a ver, mire, acá vemos la representación más gráfica del paralelogramo. Como antes le mencioné, sus ángulos de aquí de extremo a extremo son iguales. De extremo a extremo son iguales. Por ejemplo, el ángulo de B es igual al ángulo de D, mientras que el ángulo de A es igual al ángulo de C. Acá vemos lo que es el punto extremo donde se va a colocar la intersección de ambas diagonales. ¿Ya? Acá vamos a ver, acá podemos ver el vértice, como antes me este es un vértice, este es un vértice y este es un vértice. Las diagonales parten ese vértice y ese ángulo y hacen que los ángulos tengan la misma. Este ángulo de aquí va a ser igual a este ángulo de acá, cuando se dividen. El punto extremo, que viene es O, el centro. Acá tenemos el ángulo interno, que viene a ser el ángulo interno. Acá, como antes mencioné, que es la vértice. Y acá tenemos el lado. Estos son los lados. Este es el lado. Entonces, el lado de A y B es igual al lado de C y D. El lado de AD es igual al lado de BC. ¿Ya, chicos? Esa parte no se olviden. Luego vamos a tener lo que es la clasificación de los paralelogramos. ¿Cómo se clasifican los paralelogramos? Primer punto tenemos el cuadrado. Nos dice que son paralelogramos cuyos cuatro lados son iguales. Claro está, un cuadrado tiene sus cuatro lados iguales. Al igual que sus ángulos, o sea, cada ángulo que se presenta, aquí va a haber un ángulo, aquí, 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 y todos sus ángulos son iguales. Este cumple con la particularidad de ser cuadrilátero, rectángulo y rombo al mismo tiempo, ya que sus cuatro ángulos son iguales y rectos. Sus cuatro lados son iguales y rectos. Esto de aquí es recto, aquí son rectos. Entonces cumple la función de que los cuadrados sean cuadriláteros, rectangulares y rombos. Esta es la figura representativa de un cuadrado respecto al paralelogramo. Como pueden ver, sus cuatro lados son iguales. Otro punto de lo que es la clasificación de los paralelogramos respecto, podemos ver otro que viene a ser el rombo. El rombo. Este rombo nos está diciendo que es un polígono cuadrilátero y paralelogramo, en los que sus cuatro lados son iguales, como antes le mencioné, acá nos ha mencionado el rombo, que también nos dice que tiene sus ángulos iguales. Sus lados opuestos entre sí, pero sus ángulos no son necesariamente rectos. O sea, sus ángulos de estos ángulos de aquí no son rectos. Pero sus lados opuestos, estos lados opuestos, este es un lado, este es otro lado, como les mencioné a la parte de arriba de la figura. Sus lados opuestos entre sí, pero sus ángulos no son necesariamente rectos. Sus ángulos opuestos sí serán y sus diagonales son perpendiculares entre sí. Entonces, cuando yo trazo una línea de aquí hasta aquí, voy a formar una línea de aquí hasta aquí, voy a formar otra diagonal. Este va a ser el punto extremo, este va a ser un lado, estos son los vértices, esta es la diagonal y el punto extremo. Aquí se va a formar un ángulo, aquí también se va a formar otro ángulo, y aquí se va a formar otro ángulo, y aquí se va a formar otro ángulo. Nos dicen de que sus cuatro lados son iguales, los lados opuestos entre sí, sus lados opuestos entre sí, este es igual a este es igual a este, ¿entiendes? Así justamente podemos ver lo que es los rombos. Sus cuatro lados también son iguales. Luego vamos a tener lo que es el rectángulo. El rectángulo es un polígono cuadrilátero y paralelogramo cuyo lado opuestos son iguales y paralelos y sus ángulos son rectos. En este caso nos está diciendo que es un polígono cuadrilátero y paralelo, así como hemos visto anteriormente, cuyos lados opuestos son iguales y paralelos. Este es su ángulo, ese es su lado opuesto de B y son iguales. Y sus ángulos son rectos. Este es también su lado opuesto de este. Por ejemplo, el lado opuesto de la izquierda es la derecha, su lado opuesto de arriba es abajo, para entenderlo mejor.
Ya, y sus ángulos son rectos. En este caso, vemos acá se forma un ángulo, acá se forma otro, acá hay otro y acá hay otro. Entonces sus ángulos son rectos. Como pueden ver, son rectos porque miden un ángulo de 90 grados. Su profesor de matemáticas supuestamente le dice a ustedes que tiene un ángulo recto. Un ángulo recto siempre se representa por un ángulo de 90 grados. Entonces, por lo cual, este ángulo es recto, este ángulo es recto, este también y este también. Por último, tenemos lo que es el romboide. El romboide es un cuadrilátero cuyos lados opuestos son iguales entre sí. Al igual que sus ángulos opuestos, sus diagonales no son perpendiculares como el caso del rombo, ya que sus lados adyacentes son distintos. Entonces, sus lados distintos nos dicen que sus lados, por ejemplo, este lado A, este lado es B, que diga, este lado es igual a este lado de aquí, también este lado de acá, también son iguales, por ejemplo. Nos dice que también es un cuadrilátero, que sus lados opuestos son iguales entre sí, al igual que sus ángulos opuestos. Sus ángulos opuestos, por ejemplo, acá tenemos un ángulo de aquí, sus ángulos opuestos son iguales. Un ángulo de aquí, otro ángulo acá, sus ángulos opuestos son iguales. Sus diagonales que cruzan de aquí hasta acá, de aquí a acá, son perpendiculares, con el caso del rombo. Este es un rombo. Entonces, su ángulo, las diagonales son perpendiculares, ya que sus lados adyacentes son distintos. Sus lados adyacentes, o sea, este lado de aquí es adyacente con este lado. Entonces nos dice que son distintos. Sus lados, solamente sus lados. O sea, su lado adyacente de este es diferente de este. Este es diferente de este. Por ejemplo, este es su lado adyacente, este. Y su lado adyacente sería este. Este sería un lado y su lado adyacente sería este. Como podemos ver, sus lados adyacentes son diferentes. Bueno, chicos, hemos terminado por hoy. Cualquier duda, cualquier consulta que ustedes tengan respecto al tema, me lo hacen saber a mi WhatsApp personal o me escriben para poder yo ayudarlos, o también me pueden llamar también, chicos, para poder ayudarlos. Bueno, eso es todo, chicos. Que tengan un buen día. Nos vemos hasta la próxima clase.